No hay nada más que hacer con esta niña, dijo la doctora Ramírez, cerrando el expediente con un golpe seco. Es completamente ineducable. Alejandro Gutiérrez apretó los puños dentro de los bolsillos de su traje italiano. Había gastado una fortuna en esa consulta privada, la más prestigiosa de toda la Ciudad de México. Doctora, por favor, tiene que haber alguna forma. Señor Gutiérrez, créame que he visto miles de casos. Su hija simplemente no tiene la capacidad para aprender. Los exámenes son contundentes. Coeficiente intelectual por debajo del promedio, déficit de atención severo, problemas de procesamiento. Es lo que es. Valentina pegó la oreja a la puerta del consultorio. Cada palabra se clavaba en su pecho como una daga fría. Ineducable, déficit, por debajo del promedio. Las palabras daban vueltas en su cabeza de 8 años como un remolino que la mareaba. ¿Está segura?, insistió su papá. Hemos probado con 15 tutores diferentes, 3 métodos internacionales. Mire, yo entiendo que usted tiene recursos, pero a veces el dinero no puede comprar lo que la naturaleza no dio. Mi recomendación es que busque una institución especializada. Hay lugares donde estos niños pueden estar cómodos. Valentina se alejó de la puerta. Sus zapatos de charol brillante resonaron en el pasillo de mármol mientras caminaba hacia el elevador. Estos niños, como si fuera un objeto, una cosa rota que no servía. En el coche de regreso a casa, el silencio era espeso como miel. Alejandro miraba por la ventana los edificios de Santa Fe, su imperio empresarial que se alzaba hacia el cielo. Podía comprar empresas enteras, pero no podía hacer que su hija aprendiera a leer. «Papá», murmuró Valentina desde el asiento trasero, «¿es verdad que soy tonta?». Las palabras le dolieron más que cualquier pérdida financiera que hubiera sufrido jamás. Se volteó para mirarla. Sus ojos cafés estaban llenos de una tristeza que no debería existir en una niña de su edad. «Por supuesto que no, mi amor. Entonces, ¿por qué no puedo aprender como los otros niños? ¿Por qué cuando veo las letras se mueven? ¿Por qué cuando la maestra explica matemáticas siento que habla en chino?». Alejandro no supo qué responder. En las juntas de consejo siempre tenía la palabra perfecta. En las negociaciones nunca dudaba. Pero frente a su hija se sentía más inútil que un adolescente. Llegaron a la mansión en Las Lomas. 40 habitaciones, 3 albercas, un campo de golf privado. Todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que Valentina necesitaba. «Vamos a probar con otro doctor», dijo Alejandro mientras subían las escaleras de mármol. «Esta vez iremos a Houston. Dicen que allá tienen especialistas que...». «No, papá, ya no quiero más doctores. Ya no quiero más exámenes que me digan lo tonta que soy». Valentina corrió hacia su cuarto y cerró la puerta. Se tiró en su cama king size, rodeada de juguetes que costaban más que el sueldo anual de muchas familias mexicanas. Pero ninguno de esos juguetes podía hacer que las letras dejaran de bailar frente a sus ojos cuando trataba de leer. Alejandro se quedó parado en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Era el hombre más poderoso de México, pero no podía ayudar a la persona que más amaba en el mundo. Esa noche, Valentina no bajó a cenar. Se quedó en su cuarto, viendo por la ventana las luces de la ciudad que se extendía como un mar de diamantes. En algún lugar de esa inmensidad había otros niños aprendiendo, leyendo, siendo normales. Ella solo era la niña rica que no podía aprender, la hija del magnate que era un fracaso. La pequeña Gutiérrez que llevaba el apellido más respetado del país, pero que no podía ni siquiera escribirlo correctamente. Se quedó despierta hasta muy tarde, repitiendo en voz baja la palabra que la había roto: ineducable, ineducable, ineducable. No sabía que al día siguiente, un desvío en el camino hacia la escuela cambiaría su vida para siempre. «Carlos, ¿por qué estamos yendo por aquí?», preguntó Valentina desde el asiento trasero de la camioneta blindada. El chofer miró por el espejo retrovisor. Llevaba 12 años trabajando para la familia Gutiérrez y conocía cada gesto de esa niña. «Hay obras en Reforma, señorita. Tenemos que dar la vuelta por las colonias». Valentina pegó la nariz al vidrio polarizado. Nunca había pasado por esas calles. Las casas eran pequeñas, de colores brillantes que parecían alegres a pesar de ser humildes.
No había jardines perfectamente cuidados como en las lomas, pero sí había niños jugando en las banquetas. ¡Para! Gritó de repente. Carlos pisó el freno suavemente. Estaba acostumbrado a los cambios de humor de Valentina, especialmente después de las citas médicas. «¿Qué pasa, señorita?» «Mira allá», señaló hacia una escuela pública. En el patio de recreo, un niño flaco de unos 10 años estaba sentado en cuclillas frente a 3 niños más pequeños. Tenía puesto un uniforme desgastado pero limpio. En el suelo había piedras acomodadas en círculos perfectos. «¿Ves?», le decía el niño a una niña pequeña. «Si tienes 5 piedras aquí y le quitas 2, ¿cuántas te quedan?». La niña contó despacio, tocando cada piedra. 3. «Exacto. Ahora vamos a hacer una más difícil». Valentina se quedó hipnotizada. El niño tenía una paciencia infinita. Cuando alguno de los pequeños se equivocaba, no gritaba ni se molestaba. Simplemente sonreía y lo intentaba de otra manera. «Es diferente», murmuró Valentina. «¿Qué cosa, señorita?» «Ese niño enseña diferente. No como mis tutores». Carlos observó la escena. El niño había conseguido que los 3 pequeños entendieran sumas básicas usando solo piedras y gestos. Sin gritos, sin presión, sin llamarlos tontos. «Señorita, tenemos que llegar a tiempo a su clase de francés. Solo 5 minutos más, por favor». Al día siguiente, Valentina fingió estar enferma del estómago para no ir a la escuela. Pero al tercer día, convenció a Carlos de que necesitaba salir temprano para una cita médica inventada. «Vamos por el mismo camino de ayer», le pidió. «Pero las obras ya terminaron, señorita. Por favor, Carlos, es importante». Cuando llegaron a la escuela pública, era la hora del recreo otra vez. El mismo niño estaba ahí, pero ahora tenía 6 niños alrededor. Esta vez usaba tapas de botellas para enseñar divisiones. «Si repartimos 12 tapas entre 4 amigos, ¿cuántas le tocan a cada uno?». Los niños empezaron a contar y repartir. Había risas, había emoción. No había miedo. «Carlos, ¿puedo bajarme?» «Señorita, eso no es posible. Su papá me mataría si... Solo voy a ver de cerca. No voy a hablar con nadie». Antes de que Carlos pudiera detenerla, Valentina abrió la puerta y salió corriendo hacia la escuela. Carlos se bajó inmediatamente, pero ella ya había encontrado un hueco en la malla ciclónica y se había colado al patio. Los otros niños la miraron raro. Su uniforme costaba más que lo que sus familias ganaban en un mes. Sus zapatos brillaban como espejos. Pero el niño maestro no pareció notarlo. «¿Quieres jugar?», le preguntó simplemente. Valentina asintió sin hablar. Tenía el corazón latiendo como tambor. «¿Cómo te llamas?». «Valentina». «Yo soy Miguelito. ¿Te gustan las matemáticas?». Normalmente Valentina habría dicho que no. Las matemáticas eran su pesadilla. Pero algo en la forma en que Miguelito preguntó la hizo dudar. «No se me dan bien». «Eso es porque nadie te ha enseñado de la forma correcta», dijo Miguelito con una sonrisa. «A mí tampoco se me daban al principio». Se sentó en el suelo y Valentina lo imitó, sin importarle que su uniforme se ensuciara. «Mira, vamos a jugar a la tienda. Tú tienes 3 pesos y quieres comprar dulces. Cada dulce cuesta 1 peso. ¿Cuántos dulces puedes comprar?». Miguelito puso 3 piedras pequeñas frente a Valentina y 3 tapas más grandes que representaban los dulces. Por primera vez en su vida, Valentina entendió una operación matemática sin sentir que su cerebro se iba a explotar. Era tan simple, tan lógico cuando lo explicaba así. «Puedo comprar 3 dulces», gritó emocionada. «Exacto. ¿Ves qué fácil?». Carlos observaba desde la malla, preocupado pero también fascinado. En 10 minutos, ese niño había logrado lo que los tutores más caros de México no habían conseguido en meses: que Valentina sonriera mientras hacía matemáticas. El timbre de regreso a clases sonó. Los otros niños corrieron hacia los salones, pero Miguelito se quedó un momento más con Valentina. «¿Vas a regresar mañana?», le preguntó. «¿Puedo?». «Claro. Aquí todos pueden aprender. Solo necesitan que alguien les enseñe de la forma que entienden». Valentina caminó hacia la malla donde Carlos la esperaba, con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que acababa de presenciar. En el camino de regreso, Valentina no paró de hablar. «Carlos, ¿viste? Pude hacer matemáticas.
Y no me dolió la cabeza, y no me sentí tonta. Carlos manejó en silencio, pensando. Sabía que tenía que decirle al señor Gutiérrez lo que había pasado, pero también sabía que esto podía cambiar todo para Valentina. Por primera vez en meses, la niña llegó a casa cantando. «Valentina, concéntrate», gruñó el tutor de matemáticas. «Es una suma simple, 8 más 4». Valentina miraba los números en el papel. Las cifras parecían moverse como hormigas, cambiando de lugar cada vez que trataba de enfocarlas. «No, no puedo», susurró. «Por supuesto que puedes. Eres una niña inteligente. Solo tienes que poner atención». Pero Valentina ya no estaba ahí. Su mente voló hacia el patio de la escuela pública, hacia las piedras ordenadas en círculos, hacia la sonrisa paciente de Miguelito. «Señor Rodríguez», interrumpió. «¿Puedo ir al baño?» El tutor suspiró, frustrado. Era la quinta interrupción en media hora. Valentina salió corriendo del salón de estudios y se dirigió hacia la cocina, donde encontró a Carlos tomando café con las empleadas. «Carlos, necesito que me lleves a un lugar». «Señorita, usted tiene clases hasta las 4. Por favor, es urgente». Media hora después, Valentina estaba otra vez en el patio de la escuela pública. Esta vez llegó justo cuando Miguelito terminaba de ayudar a una niña con problemas de lectura. «¡Regresaste!», gritó Miguelito cuando la vio. «Pensé que no ibas a volver». «¿Por qué no iba a regresar?» «Pues, tu ropa, tu carro. Pensé que tus papás no te iban a dejar juntarte con nosotros». Valentina se sentó en el suelo junto a él. Esta vez había traído una muñeca de su cuarto. «¿Para qué trajiste eso?», preguntó Miguelito. «Pensé que podíamos usarla para aprender, como tú haces con las piedras y las tapas». Los ojos de Miguelito se iluminaron. «Esa es una idea genial. Mira, vamos a hacer que tu muñeca tenga una fiesta». «¿Cómo se llama?» «Sofía». «Perfecto. Sofía va a hacer una fiesta de cumpleaños». Invitó a 5 amigas, pero solo llegaron 3. ¿Cuántas amigas no pudieron venir? Valentina agarró su muñeca y la puso en el centro. Luego contó con los dedos. 5 menos 3. Exacto. Pero no lo hagas con números todavía. Hazlo con una historia. Sofía estaba esperando a Ana, a María, a Carla, a Lupita y a Patricia. Pero solo llegaron Ana, María y Carla. ¿Quiénes faltaron? Lupita y Patricia, son 2. Perfecto. Entonces 5 menos 3 es 2. ¿Ves qué fácil es cuando lo cuentas como una historia? Por primera vez en su vida, Valentina entendió una resta sin sentir que su cerebro se iba a derretir. La operación tenía sentido, tenía lógica, tenía vida. «Ahora hagamos otra», dijo Miguelito. «Sofía quiere repartir 6 pastelitos entre sus 3 amigas que llegaron. ¿Cuántos le tocan a cada una?» Valentina agarró 6 piedras pequeñas del suelo. «Le doy 2 a Ana, 2 a María y 2 a Carla», dijo mientras repartía las piedras. «2 a cada una». «Genial, acabas de hacer una división. 6 entre 3 es 2». Valentina saltó de emoción. «División», esa palabra que sus tutores usaban como si fuera un monstruo que se iba a comer su cerebro. Pero resulta que era solo repartir cosas de manera justa. Durante los siguientes días, Valentina se escapó de sus clases privadas cada vez que pudo. Carlos ya no protestaba. Había visto el cambio en la niña. Llegaba a casa emocionada, hablando de números y cuentos y problemas que por fin tenían sentido. «Miguel, ¿por qué enseñas tan diferente?», le preguntó Valentina un día mientras hacían multiplicaciones con dulces de colores. «Porque a mí también me decían que era tonto», respondió Miguelito sin dejar de contar dulces. «Los maestros me gritaban, me castigaban. Decían que no servía para estudiar». «¿En serio?» «Sí, hasta que mi papá se cansó. Él trabajaba en construcción, pero en las tardes se sentaba conmigo y me enseñaba matemáticas con clavos y martillos, historia con las herramientas que usaba, ciencias con los materiales de obra». Valentina lo miró con admiración. «¿Tu papá era maestro?» «No, ni siquiera terminó la primaria. Pero sabía que yo no era tonto. Sabía que solo necesitaba aprender de otra manera». «¿Y ahora dónde está tu papá?» La sonrisa de Miguelito se apagó un poco. «Se murió el año pasado, un accidente en la obra. Por eso ahora vivo solo con mi mamá. Y por eso enseño a los otros niños. Para que ninguno se sienta como me sentía yo antes».
Valentina sintió un nudo en la garganta. Ella se quejaba de tener tutores caros que no la entendían, pero Miguelito había perdido al único adulto que creía en él. ¿Tu mamá sabe que enseñas aquí? Sí. Ella dice que mi papá estaría orgulloso. Ese día Valentina se quedó más tiempo del usual. Cuando finalmente regresó a casa, Carlos la notó más callada, más pensativa. ¿Está todo bien, señorita? Carlos, ¿tú crees que mi papá se sienta orgulloso de mí? Carlos la miró por el espejo retrovisor. Por supuesto que sí, señorita. Su papá la ama más que a nada en el mundo. Pero no puedo aprender como él quiere que aprenda. Señorita, creo que su papá necesita ver lo que yo he visto estos días. Valentina se enderezó en su asiento. ¿Qué quieres decir? Carlos manejó en silencio por un momento, tomando una decisión que sabía que podía cambiar todo. Creo que es hora de que le platique a su papá sobre Miguelito. ¿Que Valentina está haciendo qué? Rugió Alejandro desde detrás de su escritorio de caoba. Carlos mantenía la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Señor, la señorita ha estado visitando una escuela pública. Hay un niño ahí que le enseña matemáticas de una manera diferente. ¿Te has vuelto loco? Mi hija no puede estar en una escuela pública. Hay secuestros, hay drogas, hay... Señor, si me permite explicarle... No hay nada que explicar. Estás despedido. Alejandro se levantó de su silla como un huracán, pero Carlos no se movió. Señor Gutiérrez, su hija está aprendiendo. Esas 4 palabras detuvieron a Alejandro en seco. ¿Qué dijiste? La señorita Valentina está haciendo matemáticas. Por primera vez en años llega a casa contenta. Habla de números, de problemas, de cosas que entiende. Alejandro se dejó caer en su silla. Habían gastado más de 2 millones de pesos en tutores, terapeutas y especialistas. Y Carlos le estaba diciendo que un niño en una escuela pública había logrado lo imposible. Quiero verlo, dijo finalmente. Al día siguiente, Alejandro siguió su propia camioneta en un auto sin placas empresariales. Vio cuando Carlos se detuvo frente a la escuela Benito Juárez. Vio cuando Valentina se bajó corriendo y se coló por un hueco en la malla. Lo que vio después lo dejó sin palabras. Su hija estaba sentada en el suelo de tierra, con el uniforme manchado, riéndose mientras un niño flaco le explicaba fracciones usando rebanadas de naranja. «Mira, Valentina», decía el niño, «si yo me como un pedazo de naranja y tú te comes un pedazo, ¿cuánto nos comimos entre los dos?» «2 octavos», gritó Valentina. «¿Qué es igual a 1/4?» Alejandro sintió que se le quebraba algo en el pecho. Valentina entendía fracciones. Su hija, que según los mejores doctores del mundo era ineducable, estaba haciendo matemáticas complejas con pedazos de fruta. Se acercó lentamente a la malla. Otros niños rodeaban al pequeño maestro, todos concentrados, todos aprendiendo sin presión, sin gritos, sin miedo. ¿Papá? Valentina lo había visto. Se levantó de un salto con tierra en las rodillas y jugo de naranja en las manos. «Hola, mi amor», dijo Alejandro con la voz quebrada. Miguelito se puso de pie también, limpiándose las manos en el pantalón. «¿Usted es el papá de Valentina?» «Sí, y tú debes ser Miguelito». «Mucho gusto, señor. Su hija es muy inteligente. Solo necesitaba que alguien le enseñara de la forma correcta». Esas palabras se clavaron en el corazón de Alejandro como flechas. Un niño de 10 años había visto lo que los especialistas más caros no pudieron ver. «¿Podemos hablar?», preguntó Alejandro. «Quiero conocer a tu familia». Esa tarde, Alejandro siguió a Miguelito hasta su casa en la colonia Doctores. Era una construcción de 2 pisos que se caía a pedazos, con ropa colgada en el patio y perros callejeros durmiendo en la entrada. Carmen Martínez abrió la puerta. Era una mujer delgada, de unos 35 años, con las manos encallecidas de trabajar en una fábrica de tortillas. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» «Soy Alejandro Gutiérrez, el papá de Valentina». Los ojos de Carmen se abrieron como platos. Todo México conocía ese nombre. «Pase, por favor. Disculpe el desorden. No se preocupe. Vengo a hablar de su hijo». Se sentaron en una sala pequeña, con muebles viejos pero limpios. Miguelito se quedó parado junto a su mamá, serio como un adulto. «Su hijo», comenzó Alejandro.
Ha hecho algo que los mejores educadores del país no pudieron hacer. Ha enseñado a mi hija. Carmen miró a Miguelito con orgullo. Mi Miguelito siempre ha sido especial para enseñar. Desde chiquito ayudaba a otros niños. ¿Cómo aprendió a hacerlo? Carmen suspiró profundamente. Mi esposo, que en paz descanse, también tuvo problemas en la escuela. Los maestros decían que era tonto, que no servía para estudiar, pero él sabía que eso no era cierto. Cuando nació Miguelito y empezó a tener las mismas dificultades, mi esposo se puso a estudiar. Leyó libros, vio videos, habló con otros papás, hasta que encontró la manera de enseñarle usando cosas de la vida real. ¿Y funcionó? Mi hijo es el mejor estudiante de su escuela, dijo Carmen con orgullo. Pero más importante, él entiende que cada niño aprende diferente. Alejandro se quedó callado por un momento, procesando todo. Señora Carmen, quiero hacer una propuesta. Quiero crear un centro educativo basado en los métodos de Miguelito, con los mejores recursos, los mejores materiales, pero siguiendo su forma de enseñar. Carmen frunció el ceño. No sé, señor. Mi hijo no es un experimento. No se trata de eso. Se trata de darles a otros niños la oportunidad que Miguelito le dio a Valentina. Claro, con todas las protecciones legales, con psicólogos, con todo lo que sea necesario para cuidar a su hijo. Miguelito habló por primera vez desde que llegaron. Mamá, yo quiero ayudar a más niños, como me ayudó mi papá, como tú me ayudas todos los días. Carmen miró a su hijo, luego a Alejandro. Si acepto, tengo condiciones. Miguelito sigue viviendo conmigo, sigue yendo a su escuela normal, y si en algún momento él quiere parar, paramos. Sin preguntas. Acepto todas sus condiciones, dijo Alejandro inmediatamente. Y además, quiero asegurarme de que ustedes nunca tengan que preocuparse por dinero. La educación de Miguelito, la universidad, todo estará garantizado. Carmen extendió la mano. Trato hecho, señor Gutiérrez. Pero recuerde, mi hijo no es solo un maestro, es un niño, y los niños necesitan jugar, reírse y ser protegidos. Entendido, dijo Alejandro estrechando la mano. Vamos a cambiar la educación en México, pero vamos a hacerlo bien. ¿Estás seguro de esto, papá? Preguntó Valentina mientras caminaban por los pasillos del flamante Centro Gutiérrez de Aprendizaje Inclusiva. Más seguro que nunca, mi amor. El edificio era increíble. 3 pisos de cristal y acero, con jardines internos, laboratorios equipados con la última tecnología y aulas diseñadas especialmente para diferentes tipos de aprendizaje. Pero lo más importante estaba en el corazón del centro. Una sala circular con ventanas enormes, alfombras de colores y materiales didácticos que parecían juguetes. Miguelito entró caminando despacio, con los ojos muy abiertos. ¿Todo esto es para enseñar?, preguntó. Todo esto es para que tú enseñes cómo sabes hacerlo, respondió Alejandro. Pero ahora vas a tener ayuda profesional. La doctora Patricia Morales, una pedagoga especializada en educación inclusiva, se acercó al grupo. Miguelito, he estudiado mucho sobre diferentes formas de enseñar, pero creo que tú me vas a enseñar cosas que no están en ningún libro. Los primeros 10 estudiantes llegaron una semana después. Eran niños de entre 8 y 12 años, todos con historias similares a la de Valentina. Sofía, de 9 años, no podía leer ni una palabra. David, de 10, se ponía agresivo cada vez que veía números. Ana Paula lloraba cuando tenía que escribir. Todos habían sido etiquetados como casos difíciles por el sistema educativo tradicional. «Hola, soy Miguelito», dijo el niño maestro el primer día. «Yo también me sentía tonto en la escuela, pero no somos tontos, solo aprendemos diferente». Sofía levantó la mano tímidamente. «¿Es cierto que aquí no nos van a gritar si nos equivocamos?» «Aquí no existe equivocarse», respondió Miguelito con una sonrisa. «Solo existe intentar de otra manera». La primera lección fue sobre matemáticas básicas, pero en lugar de usar el pizarrón, Miguelito sacó una bolsa llena de canicas de colores. «Vamos a jugar a la tienda de dulces», anunció. «Cada canica azul vale 5 pesos. Cada canica roja vale 2 pesos. Sofía, tú eres la dueña de la tienda». Sofía se enderezó en su silla. Nadie la había puesto a cargo de nada en mucho tiempo. «David, ¿quieres comprar dulces por 15 pesos?» «Sofía, ¿cuántas canicas azules necesitas darle?»
Sofía contó despacio. 1 canica azul, 2 canicas azules, 3 canicas azules. 3 canicas azules, gritó emocionada. Perfecto, acabas de hacer una división. 15 entre 5 es 3. David, que normalmente se ponía violento con los números, estaba fascinado. No parecían matemáticas. Parecía un juego divertido. Para la hora del almuerzo, todos los niños estaban riéndose y haciendo cuentas sin darse cuenta. La doctora Morales observaba desde una esquina, tomando notas furiosamente. «Es increíble», le susurró a Alejandro. «En 2 horas han aprendido más que en meses de terapia tradicional». Pero el éxito no pasó desapercibido. Al final de la primera semana, Alejandro recibió una llamada inesperada. «Señor Gutiérrez, habla el licenciado Hernández de la Secretaría de Educación Pública. Necesitamos hablar sobre su proyecto. ¿En qué puedo ayudarle? Hemos recibido reportes de que está operando un centro educativo sin los permisos correspondientes y que está usando métodos no aprobados por las autoridades educativas». Alejandro apretó el teléfono. «Todos nuestros permisos están en orden, licenciado, y nuestros métodos están funcionando». «Ese es precisamente el problema, señor Gutiérrez. No puede ir por ahí cambiando el sistema educativo nacional sin consultar a las autoridades. Hay protocolos, hay estándares. Hay niños que están aprendiendo por primera vez en sus vidas. Mire, vamos a ser claros. O adapta su centro a nuestros lineamientos oficiales, o lo clausuramos. Tiene una semana». Esa noche, Alejandro se reunió con Carmen y Miguelito en su casa. «¿Qué significa que nos quieren clausurar?», preguntó Carmen preocupada. «Significa que el sistema educativo se siente amenazado», respondió Alejandro. «Llevamos décadas gastando millones en programas que no funcionan, y llega un niño de 10 años y demuestra que hay una mejor manera. ¿Van a cerrar el centro?», preguntó Miguelito. «No, si puedo evitarlo. Pero necesito que entiendas algo, Miguelito. Esto va a ponerse difícil. Van a venir inspectores, van a hacer preguntas, van a tratar de demostrar que lo que haces no sirve». Miguelito se quedó pensativo por un momento. «Señor Alejandro, ¿usted cree que lo que hago está mal? Al contrario, creo que es lo más correcto que he visto en mi vida. Entonces no me importa lo que digan otros adultos. Los niños del centro están felices. Están aprendiendo, eso es lo que importa». Carmen abrazó a su hijo. «Mi niño tiene razón. Si lo que hacemos es bueno para los niños, vamos a seguir haciéndolo». Al día siguiente llegaron los inspectores. 5 funcionarios serios con portapapeles y caras de pocos amigos. Observaron las clases, revisaron los materiales, entrevistaron a los maestros. «Esto es muy irregular», murmuró uno de ellos mientras veía a Miguelito enseñar ciencias naturales con plantas del jardín. «No sigue ningún programa oficial». Pero cuando quisieron entrevistar a los niños, se llevaron una sorpresa. «¿Te gusta estudiar aquí?», le preguntaron a Sofía. «Me encanta. Por primera vez entiendo lo que leo». «¿Y tú, David? Aquí nadie me dice que soy tonto, y las matemáticas ya no me dan miedo». Uno por uno todos los niños defendieron el centro con una pasión que sorprendió a los inspectores. Cuando se fueron, Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La carta llegó un lunes por la mañana, entregada por un mensajero oficial de la Secretaría de Educación Pública. «¿Qué dice papá?», preguntó Valentina cuando vio la cara preocupada de Alejandro. «Dicen que Miguelito tiene que someterse a una evaluación psicopedagógica completa. Los mismos exámenes que diagnostican a los niños como te diagnosticaron a ti». Carmen se puso pálida cuando Alejandro le leyó la carta por teléfono. «No, señor Gutiérrez, mi hijo no va a pasar por eso. Yo vi lo que esos exámenes le hicieron cuando era pequeño, lo dejaron destrozado durante meses. Carmen, si no acepta, van a clausurar el centro. Van a decir que un niño incapacitado no puede enseñar a otros niños». Esa noche Miguelito se quedó despierto hasta muy tarde, pensando. A la mañana siguiente, llamó a Alejandro. «Señor Alejandro, acepto hacer los exámenes». «¿Estás seguro, mijo?». «No tienes que hacerlo». «Sí tengo que hacerlo. Si no lo hago van a cerrar el centro. Y hay 10 niños que por fin están aprendiendo. No puedo fallarles. La evaluación se programó para el viernes en las instalaciones de la SEP».
Alejandro contrató al mejor equipo de psicólogos y abogados de México para acompañar a Miguelito. La doctora Ramírez, la misma que había diagnosticado a Valentina, dirigía el panel evaluador. Miguelito Martínez leyó en voz alta. 10 años. Evaluado previamente a los 8 años con déficit de atención y coeficiente intelectual por debajo del promedio. Eso fue hace 2 años, doctora, interrumpió la psicóloga de Alejandro. Los niños cambian. Los diagnósticos de coeficiente intelectual no cambian, licenciada. Son permanentes. Miguelito se sentó en la silla pequeña, frente a 5 adultos que lo miraban como si fuera un bicho raro. Le recordaba a cuando era más pequeño, cuando lo hacían sentir como si fuera defectuoso. Comenzaremos con matemáticas básicas, anunció la doctora Ramírez. Miguelito, ¿cuánto es 7 por 8? 56. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 121? 11. Las preguntas continuaron, cada vez más difíciles. Miguelito respondió todas correctamente, sin dudar, sin sudar, sin mostrar el pánico que había sentido 2 años antes. Ahora comprensión de lectura, continuó la doctora, entregándole un texto complejo sobre biología marina. Miguelito leyó en silencio durante 5 minutos. Luego respondió todas las preguntas con un nivel de análisis que dejó boquiabiertos a los evaluadores. Imposible, murmuró uno de ellos. Sus registros anteriores indican... Mis registros anteriores están equivocados, interrumpió Miguelito con calma. Ustedes me midieron con una regla que no servía para mí. La doctora Ramírez frunció el ceño. Los exámenes son estándar, niño. No pueden estar equivocados. ¿Puedo hacer una pregunta, doctora?, dijo Miguelito. ¿Cuántos estudiantes han mejorado con sus métodos de enseñanza? Eso no es relevante para esta evaluación. Claro que es relevante. Yo he ayudado a 10 niños a aprender en 3 meses. ¿Cuántos niños han mejorado con sus terapias tradicionales en los últimos 3 meses? El silencio en la sala fue ensordecedor. Las pruebas continuaron durante 4 horas. Razonamiento lógico, creatividad, resolución de problemas, inteligencia emocional. En cada área, Miguelito no solo pasó las pruebas, las destruyó. Cuando terminaron, la doctora Ramírez revisó los resultados 3 veces antes de hablar. Coeficiente intelectual 143. Clasificación superdotado. Habilidades pedagógicas excepcionales. Inteligencia emocional, percentil 98. Los abogados de Alejandro se miraron entre sí, tratando de no sonreír. Doctora, dijo uno de ellos, hace 2 años ustedes diagnosticaron a este niño como incapacitado para el aprendizaje. ¿Cómo explica esta discrepancia? La doctora Ramírez se veía como si hubiera visto un fantasma. Los niños pueden desarrollar habilidades compensatorias, interrumpió Miguelito, sus métodos de evaluación están mal diseñados. Se puso de pie y caminó hacia el pizarrón de la sala. ¿Puedo explicar algo, doctora? Sin esperar respuesta, comenzó a dibujar. Cuando usted me evaluó hace 2 años, me pidió que resolviera problemas matemáticos en papel, en silencio, sin contexto. Es como pedirle a un pez que trepe un árbol y luego decir que es tonto porque no puede hacerlo. Dibujó un pez en el pizarrón, luego un árbol. Pero si usted pone al pez en el agua, puede hacer cosas increíbles. Yo no soy tonto, doctora. Ustedes solo estaban midiendo mi capacidad para trepar árboles en lugar de mi capacidad para nadar. La sala quedó en silencio absoluto. Los 10 niños en mi centro estaban diagnosticados igual que yo, continuó Miguelito. Pero cuando les enseño de la manera que entienden, todos pueden aprender. El problema nunca fueron los niños. El problema son los métodos que usan para enseñarnos y evaluarnos. La doctora Ramírez se levantó lentamente. Miguelito, yo te debo una disculpa. A ti y a todos los niños que he evaluado mal a lo largo de los años. No me debe una disculpa a mí, doctora. Se la debe a todos los niños que siguen creyendo que son tontos porque nadie les ha enseñado de la forma correcta. Cuando salieron del edificio de la SEP, Carmen abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. Estoy muy orgullosa de ti, mijo. Solo dije la verdad, mamá. Los adultos a veces se olvidan de que los niños también podemos tener razón. Esa noche, los resultados de la evaluación aparecieron en todos los noticieros del país. El niño que había sido diagnosticado como ineducable
Había obtenido las puntuaciones más altas en la historia de la SEP. El centro no solo podría seguir operando, ahora tenía el respaldo científico para revolucionar la educación en México. ¡Mamá, mamá!, gritó Miguelito corriendo hacia su casa después de clases. Carmen salió al patio secándose las manos en el delantal. Su hijo venía más emocionado que de costumbre. ¿Qué pasó, mijo? Salimos en televisión. Mis compañeros de la escuela me vieron en las noticias. Todos quieren que les enseñe matemáticas. Carmen sonrió, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio el auto negro estacionado frente a su casa. 2 hombres trajeados bajaron con documentos en las manos. ¿Carmen Martínez? Sí, soy yo. Somos del DIF, traemos una orden judicial. Su hijo debe venir con nosotros. El mundo de Carmen se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? Hemos recibido denuncias de que está explotando laboralmente a un menor. El niño debe ser evaluado por trabajadores sociales y posiblemente reubicado en una familia más adecuada. ¡No!, gritó Miguelito corriendo a abrazar a su mamá. Yo no me voy de aquí. Lo siento, niño. La ley es la ley. Carmen leyó la orden judicial con manos temblorosas. La denuncia había sido presentada por ciudadanos preocupados que alegaban que una madre soltera y pobre no podía criar adecuadamente a un niño superdotado, que el menor estaba siendo explotado como atracción mediática. Mi hijo no está siendo explotado, dijo Carmen con la voz quebrada. Él eligió ayudar a otros niños. Señora, un menor de edad no puede tomar ese tipo de decisiones. Necesita supervisión adecuada. En 20 minutos, Miguelito estaba en el asiento trasero del auto oficial, viendo alejarse su casa y a su madre llorando en la puerta. Alejandro recibió la llamada de Carmen 1 hora después. Se llevaron a mi hijo. Dicen que soy una mala madre, que no puedo cuidarlo. Carmen, cálmate, ¿dónde estás? En el DIF. Me dijeron que solo puedo verlo 1 hora por semana, con supervisión. Alejandro colgó el teléfono y marcó inmediatamente a su equipo legal. Quiero a los mejores abogados familiares del país, ahora mismo. Señor, ¿qué pasó? Le quitaron a Miguelito a su mamá, y esto no es casualidad. Alguien quiere destruir el centro. Esa tarde, Alejandro convocó una conferencia de prensa en las oficinas de Televisa. Los reporteros llenaron el auditorio. El sistema educativo mexicano está atacando a un niño, comenzó Alejandro. Miguelito Martínez demostró que hay una mejor manera de enseñar y ahora quieren silenciarlo separándolo de su familia. Las cámaras enfocaron a Valentina, que se puso de pie junto a su papá. Miguelito me salvó, dijo con voz clara. Antes de conocerlo, todos me decían que era tonta. Él me enseñó que no era cierto, y ahora se lo quieren llevar por ayudar a otros niños como yo. Los reporteros explotaron en preguntas. ¿Es cierto que el niño está siendo explotado? Por supuesto que no, respondió Alejandro. Miguelito elige ayudar a otros niños porque él también sufrió en el sistema educativo tradicional. ¿Qué van a hacer para recuperarlo? Vamos a luchar en los tribunales y vamos a demostrar que esto es una persecución sistemática contra cualquiera que desafíe el status quo educativo. Mientras tanto, Miguelito estaba en una casa hogar temporal, rodeado de trabajadores sociales que no entendían por qué un niño de 10 años hablaba como un adulto. ¿Por qué no juegas con los otros niños?, le preguntó la psicóloga del lugar. Porque los otros niños necesitan ayuda con sus tareas y ustedes no me dejan ayudarlos. Miguelito, tú también eres un niño. No es tu responsabilidad enseñar a nadie. ¿Por qué no? Si sé algo que puede ayudar a otros niños, ¿por qué no puedo compartirlo? La psicóloga no supo qué responder. La audiencia judicial se programó para el viernes siguiente. El Auditorio Nacional se llenó de padres de familia, maestros, estudiantes y reporteros. Carmen entró al juzgado acompañada por el equipo legal de Alejandro. Llevaba su mejor vestido, pero se notaba que había llorado durante días. Su señoría, comenzó el abogado del DIF, Carmen Martínez es una madre soltera, obrera, con estudios básicos incompletos. No tiene los recursos ni la preparación para criar a un niño con capacidades excepcionales. Objeción, interrumpió el abogado de Carmen. La capacidad de amar y cuidar a un hijo no se mide por el dinero o los diplomas. Cuando le tocó el turno a Miguelito de declarar,
caminó hacia el estrado con la tranquilidad de un adulto. ¿Entiendes por qué estás aquí?, le preguntó el juez. Sí, su señoría. Dicen que mi mamá no puede cuidarme bien porque es pobre. ¿Tú qué opinas? Opino que mi mamá es la mejor mamá del mundo. Ella trabajó doble turno para pagarme terapias cuando los doctores dijeron que era tonto. Me cuidó cuando estaba enfermo. Me enseñó a ser buena persona. Y cuando mi papá murió, ella nunca dejó de creer en mí. ¿Y sobre tu trabajo en el centro educativo? No es trabajo, su señoría. Es ayudar. Como cuando usted ayuda decidiendo lo que es justo. Yo ayudo enseñando a niños que se sienten como me sentía yo antes. El juez observó al niño durante un largo momento. ¿Hay alguien más que quiera declarar? Para sorpresa de todos, Sofía se levantó en la galería. Yo quiero hablar por Miguelito. Uno a uno todos los estudiantes del centro se pusieron de pie. Y yo también. Miguelito nos enseñó que no somos tontos. El juez golpeó el mazo para restaurar el orden, pero había lágrimas en sus ojos. La audiencia continuaría al día siguiente, pero algo había cambiado en esa sala. Ya no se trataba solo de un caso de custodia. Se trataba del derecho de los niños a ser diferentes, a aprender diferente y a ayudar desde su diferencia. El Auditorio Nacional nunca había visto algo así. Miles de personas se congregaron afuera del juzgado con pancartas que decían «Miguelito nos enseñó a creer» y «No todos aprendemos igual». Las redes sociales explotaron con el hashtag Justicia para Miguelito. Dentro de la sala, el juez Hernández observaba un espectáculo sin precedentes. 10 niños pequeños habían formado una fila frente al estrado, esperando su turno para defender a su maestro. «Su señoría», dijo Sofía, de 9 años, parada en un banquito para alcanzar el micrófono. «Antes de conocer a Miguelito yo no sabía leer ni una palabra. Mis papás gastaron muchísimo dinero en doctores que me decían que era tonta, pero Miguelito me enseñó a leer con cuentos y dibujos. Ahora leo todos los días». David tomó el micrófono después. Yo le tenía miedo a los números. Me ponía a llorar cuando veía matemáticas. Pero Miguelito me enseñó que los números son como amigos. Ahora hasta hago la tarea solo. Uno por uno, cada niño contó su historia. El juez escuchaba en silencio, ocasionalmente limpiándose los ojos. ¿Hay algún adulto que quiera declarar a favor del menor?, preguntó finalmente. Para sorpresa de todos, la doctora Ramírez se puso de pie. «Su señoría, solicito permiso para hablar». Un murmullo recorrió la sala. La misma doctora que había diagnosticado mal a Miguelito y a Valentina quería declarar. «Adelante, doctora». La doctora Ramírez caminó hacia el estrado con paso inseguro. «Su señoría, yo soy responsable de haber diagnosticado incorrectamente a Miguelito Martínez hace 2 años. También diagnostiqué mal a Valentina Gutiérrez y a otros cientos de niños a lo largo de mi carrera». La sala se quedó en silencio absoluto. «He pasado 30 años usando métodos de evaluación que no funcionan para todos los niños, clasificando como deficientes a pequeños que simplemente aprenden de manera diferente. Miguelito me ha demostrado que el problema no estaba en los niños. El problema estaba en mis métodos». Se volteó hacia Miguelito. «Perdóname, hijo. Perdóname por casi destruir tu autoestima. Y perdóname por no haber visto antes lo que era obvio. Eres un genio de la enseñanza». Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. Miguelito le sonrió a la doctora desde su asiento. «Ya la perdoné, doctora. Ahora tenemos que ayudar a otros niños para que no pasen por lo mismo». El abogado del DIF se puso de pie nerviosamente. «Su señoría, independientemente de las capacidades del menor, sigue siendo un niño que necesita un hogar estable. La señora Martínez no tiene los recursos». «Objeción», interrumpió el abogado de Carmen. «Su señoría, solicito llamar a un testigo final». «Proceda». «Carmen Martínez, madre del menor». Carmen caminó hacia el estrado con las piernas temblorosas. Llevaba el mismo vestido de su boda, el único elegante que tenía. «Señora Martínez», comenzó su abogado, «¿qué puede decirnos sobre su hijo?» Carmen respiró profundo. «Mi hijo es lo más importante de mi vida. Cuando los doctores me dijeron que era deficiente, yo nunca les creí. Trabajé 3 empleos para pagarle terapias.
Me desvelé todas las noches ayudándolo con las tareas, y cuando su papá murió, él me consoló a mí. Su voz se quebró. Yo no tengo dinero, es cierto, no tengo estudios universitarios, pero tengo algo que ningún internado puede darle: amor incondicional, y mi hijo lo sabe. ¿Qué le diría a quienes piensan que usted no puede cuidar adecuadamente a un niño superdotado? Carmen se enderezó. Les diría que mi hijo no necesita que lo cuiden como a un fenómeno, necesita que lo amen como al niño de 10 años que es, que lo dejen jugar, reírse, ensuciarse y cometer errores, y que cuando quiera ayudar a otros niños, lo apoyen en lugar de impedírselo. El juez tomó un receso de 30 minutos. Cuando regresó, toda la sala se puso de pie. Después de escuchar todas las declaraciones, comenzó: este tribunal determina que Miguelito Martínez debe regresar inmediatamente con su madre. Las acusaciones de explotación infantil no tienen fundamento. La sala explotó en aplausos. Carmen se desplomó en su silla llorando de alivio. Además, continuó el juez cuando se restauró el orden, este tribunal reconoce oficialmente el derecho de los menores a contribuir positivamente a la sociedad cuando lo hagan de manera voluntaria y protegida. El Centro Gutiérrez de Aprendizaje Inclusiva queda validado legalmente como institución educativa experimental. Sus métodos podrán ser estudiados y replicados en todo el territorio nacional. Afuera del juzgado, Alejandro se dirigió a la multitud de reporteros. Hoy no solo ganó Miguelito, ganaron todos los niños de México que aprenden diferente. A partir de este momento, anuncio la expansión del programa a 12 ciudades más del país. Se volteó hacia Carmen. Y anuncio también que vamos a crear un fondo de becas para que madres como Carmen puedan estudiar pedagogía si así lo desean. Carmen se tapó la boca, sorprendida. ¿En serio? En serio. Su hijo nos enseñó que los mejores maestros a veces vienen de los lugares más inesperados. Miguelito se acercó al micrófono por última vez. Yo solo quiero decir una cosa, habló con su voz clara. Ningún niño es tonto. Algunos niños necesitan música para aprender, otros necesitan moverse, otros necesitan historias, pero todos pueden aprender si alguien se toma el tiempo de enseñarles como entienden. Se volteó hacia las cámaras. A todos los niños que están viendo esto y que se sienten tontos, no lo son. Solo necesitan encontrar a alguien que les enseñe en su idioma. Esa noche, Miguelito cenó en su casa por primera vez en una semana. Carmen le había preparado sus quesadillas favoritas. ¿Ya no tengo que preocuparme de que te quiten?, preguntó Carmen. Ya no, mamá. Ahora podemos concentrarnos en lo importante. Enseñar a más niños que no están rotos. Solo aprenden diferente. Al día siguiente, el teléfono del centro no paró de sonar. Padres de familia de todo el país querían inscribir a sus hijos. Universidades pedían estudiar los métodos de Miguelito. Otros países preguntaban cómo replicar el programa. La revolución educativa había comenzado, liderada por un niño de 10 años que se negó a creer que era tonto. 2 años después, Miguelito y Valentina caminaron por los pasillos de la escuela Benito Juárez. Ya no era la misma escuela pública deteriorada de antes. Ahora tenía salones coloridos, jardines cuidados y una placa dorada en la entrada que decía Centro Piloto de Educación Inclusiva Miguelito Martínez. ¿Te acuerdas cuando me escapé del carro para venir aquí?, preguntó Valentina mientras se dirigían al patio. Claro que me acuerdo. Pensé que eras una niña rica, caprichosa, respondió Miguelito riéndose. Y yo pensé que eras el único niño en el mundo que podía hacer que las matemáticas fueran divertidas. Llegaron al árbol donde se habían conocido. Ahora había una banca circular alrededor del tronco y una pequeña biblioteca al aire libre. 5 niños los esperaban sentados en el pasto, con cuadernos y lápices. «Maestro Miguelito», gritó Pedrito de 8 años. «Ya terminé las multiplicaciones que me dejaste. Y yo leí todo el libro que me recomendaste», añadió María, de 9 años. Miguelito, ahora de 12 años y oficialmente el consultor educativo más joven de América Latina, se sentó en el pasto junto a sus estudiantes. Valentina, de 10 años, y la mejor estudiante de matemáticas de su grado, se acomodó a su lado. «Muy bien, equipo», dijo Miguelito. «Hoy vamos a aprender sobre los ecosistemas, pero no con libros.
Vamos a estudiar el ecosistema de nuestro árbol. Los niños se emocionaron. Miguelito había aprendido que la mejor aula era el mundo entero. María, tú que eres muy observadora, cuéntanos qué animales has visto en este árbol. He visto hormigas, mariposas, pájaros y una vez vi una lagartija. Perfecto. Pedrito, tú que eres bueno con los números, ¿puedes contar cuántas ramas principales tiene el árbol? Pedrito se puso de pie y empezó a contar, tocando cada rama. 8 ramas principales, maestro. Excelente. Ahora, Lupita, tú que tienes muy buena memoria, ¿recuerdas qué cambios has notado en el árbol desde que empezamos a venir aquí? 1 hora después, los 5 niños habían aprendido sobre cadenas alimentarias, ecosistemas, ciclos de vida y matemáticas aplicadas, todo sin darse cuenta de qué estaban estudiando. Cuando se fueron, Miguelito y Valentina se quedaron solos bajo el árbol. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, preguntó Valentina. ¿Qué? Que nunca les decimos a los niños qué no pueden hacer. Solo les mostramos todo lo que sí pueden hacer. Miguelito sonrió y sacó su teléfono. Tenía 23 mensajes de directores de escuelas de diferentes países pidiendo asesoría, 4 invitaciones para dar conferencias y un video de niños en Brasil aplicando sus métodos. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, preguntó Valentina. Hay niños en Colombia, Argentina, España y hasta en Japón aprendiendo con nuestros métodos. No son nuestros métodos, la corrigió Miguelito. Son métodos que cualquier persona puede usar si realmente quiere ayudar a los niños. Se quedaron en silencio por un momento, viendo las hojas del árbol moverse con el viento. Miguelito, ¿tú crees que realmente cambiamos algo?, preguntó Valentina en voz baja. Miguelito la miró pensativo. ¿Te acuerdas de cómo te sentías antes de que nos conociéramos? Sí, me sentía tonta, inútil. Creía que nunca iba a poder aprender nada. ¿Y cómo te sientes ahora? Ahora sé que soy inteligente. Solo aprendo diferente. Entonces sí cambiamos algo. En ti, en mí, en todos los niños que hemos conocido. Valentina asintió. Pero es más que eso, ¿verdad? Ya no es solo sobre nosotros. No, ahora es sobre cambiar la forma en que el mundo ve a los niños que aprenden diferente. Una mariposa se posó en el hombro de Miguelito. Él la observó con cuidado. ¿Sabes qué le diría a esa doctora que me diagnosticó mal si la viera ahora?, preguntó. ¿Qué? Le diría gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Porque si ella no me hubiera dicho que era tonto, yo nunca habría necesitado demostrar que estaba equivocada. Y si yo no hubiera pasado por eso, nunca habría entendido cómo se sienten otros niños cuando les dicen lo mismo. Valentina se quedó pensando en esas palabras. Mi papá dice que a veces las cosas malas que nos pasan son en realidad preparación para las cosas buenas que vamos a hacer. Tu papá es muy sabio. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo?, dijo Valentina. ¿Qué? Que empezó con algo tan simple. Un niño enseñando a otros niños debajo de un árbol. Y ahora hay cientos de árboles como este en todo el mundo, con niños enseñando a otros niños. Se pusieron de pie para irse. Mañana tenían que dar una conferencia por video a maestros de 20 países diferentes. Miguelito, dijo Valentina mientras caminaban hacia la salida, ¿alguna vez te da miedo toda esta responsabilidad? A veces, pero luego recuerdo que no estoy solo. Estás tú, está mi mamá, está tu papá, están todos los maestros que han decidido cambiar su forma de enseñar, y están todos los niños que ya no van a creer que son tontos. Exacto. Cambiamos la forma en que el mundo enseña a creer en los niños. Llegaron a la entrada de la escuela, donde los esperaba Carlos con la camioneta. ¿Cómo estuvo la clase de hoy, jóvenes?, preguntó el chófer. Como siempre, Carlos, respondió Valentina. Perfecta. Mientras se alejaban, Miguelito volteó a ver el árbol por la ventana trasera. Mañana habría más niños ahí, aprendiendo que no hay una sola forma de ser inteligente. Y en algún lugar del mundo, en ese mismo momento, otro niño que se creía tonto estaba descubriendo que solo necesitaba a alguien que le enseñara en su propio idioma. La revolución continuaba. Una sonrisa a la vez, un niño a la vez, debajo de árboles de todo el mundo, donde ya nadie era llamado tonto por aprender diferente.
¿Te identificaste con la historia de Miguelito y Valentina? Esta hermosa historia nos recuerda que cada niño tiene su propia forma especial de aprender y que ningún pequeño debería sentirse tonto por ser diferente. Si esta historia te tocó el corazón como nos tocó a nosotros, dale like a este video para que más familias puedan conocer esta inspiradora lección sobre la educación inclusiva. Compártelo con esos padres, maestros o amigos que necesitan recordar que todos los niños brillan cuando encuentran la forma correcta de aprender. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y transforma vidas. Si quieres ser parte de nuestra comunidad y recibir más historias como esta que celebran la diversidad y el potencial único de cada niño, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional increíble, así que cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Tu participación hace que esta gran familia crezca cada día más fuerte.